Los arreglos o array son unos tipos, unos contenedores de datos en Python. Dice que se pueden entender como una variable, como una variante, perdón, de las listas con algunos supuestos y características. Es decir, es como una lista, pero dice, todos los elementos deben ser del mismo tipo. Primera cosa. Dice, se deben conocer el número de elementos al crear el arreglo. Dice, en el paquete básico estándar de Python hay un tipo llamado array, pero no es eficiente para cálculos matemáticos, que es lo que nos interesa a nosotros. Por lo tanto, en realidad nosotros no vamos a estudiar los arreglos del paquete estándar Python, sino que vamos a estudiar unos arreglos que se definen en el paquete NumPy, ¿sí? O sea, que son arreglos, pero arreglos de NumPy, que son ya más orientados al cálculo de matemática. Ya les paso, se me estaba olvidando. Gracias por recordarme. Ya les paso el link. Ahí está, hágame el favor. Ahí está el link para la asistencia. Bueno, entonces, como les decía, mire, los arreglos que usaremos en este curso serán los definidos en el paquete Numeric and Python. Previa como NumPy, Numeric and Python. Dice, este paquete debe estar instalado previamente y se carga con import NumPy. Bueno, si usted tiene la versión de Anaconda, si usted tiene Anaconda instalado, no debe tener problema con NumPy, porque precisamente ese es uno de los paquetes que se instala cuando usted instala la versión Anaconda de Python, ¿no? Que es una versión orientada a el análisis de datos y orientada a la ciencia de datos en particular. Por tanto, esos paquetes como lo que es el Panda, el NumPy, vienen ya instalados, preinstalados cuando tú instalas Anaconda. Si tienes otra versión de Python que no sea Anaconda, entonces ahí sí toca instalar ese paquete por aparte. Bueno, bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja de trabajar con NumPy? Que se pueden llevar a cabo un amplio número de operaciones matemáticas sobre el arreglo completo, haciendo que no sea necesario el uso de loops, o sea, de ciclos como el ciclo for, el ciclo while. ¿Recuerda? Ahí hicimos, bueno, yo ahí le hice la tareita que me puso el doctor Moya, ¿no? Y resolví la duda de cómo averiguo qué objeto, qué clase de objeto es tal cosa, ¿no? Ahí les mandé el ejemplito, espero que lo hayan visto. Nótese que en ese ejercicito, esa tareita que hice ahí, toca iterar sobre la tupla, ¿no? O sea, toca recorrer los elementos de la tupla para aplicar una función sobre cada elemento, ¿sí? Ese comportamiento a veces no es eficiente, sobre todo cuando, en la temática que nos ocupa a nosotros, que va a ser grandes volúmenes de datos. Entonces, esas operaciones donde toca hacer ciclos como ciclo for, como ciclo while, son más lentos. Entonces, la ventaja de NumPy es que tú puedes hacer operaciones sobre todos los elementos del arreglo sin necesidad de ir recorriendo uno por uno los elementos del arreglo. Eso se le conoce como vectorización y es algo que, por ejemplo, en R es algo que es propio, nativo de R, que la mayoría, mejor dicho, yo diría casi todas las operaciones son vectorizadas. O sea que, por ejemplo, tú coges un vector y coges otro vector y sumas y eso, la operación se hace sobre todos los elementos
Es decir, para sumar el primer componente de este vector con el primer componente de este vector, tú no tienes que acceder directamente al elemento y recuperarlos y sumarlos, no, sino que lo haces vector a vector. ¿Sí? Y, por ejemplo, aplicar una función a un vector, tú no tienes que recorrer el vector para ir aplicando uno por uno a los elementos del vector e ir aplicando la función, sino que esa función se aplica a todos los elementos del vector. O sea, no tienes por qué recorrer el vector uno por uno, los elementos del vector uno por uno. A ese comportamiento se le llama vectorización, que es un comportamiento que es propio de R, ¿no? Como Python no está hecho inicialmente para ese tipo de cálculos estadísticos y cálculos numéricos, entonces los arreglos, ese arreglo que es propio del paquete básico de Python no tiene esa característica de vectorización. Entonces, pero en los arreglos de NumPy sí, y por eso es que nosotros vamos a trabajar con ellos. Bueno, un arreglo con un solo índice o índice unidimensional se conoce como vector. ¿Sí? Arreglos con dos índices o lo que le llaman un índice bidimensional se usan como una eficiente estructura de datos para tablas y matrices, ¿no? Recuerde, una matriz en realidad es un arreglo de dos dimensiones. Los arreglos en general pueden tener más de dos dimensiones, pero casi como que pasa con R, que también están los arreglos multidimensionales. Uno básicamente lo que más le saca el jugo es a los arreglos bidimensionales, que son, por ejemplo, las tablas y las matrices, ¿no? Casi, bueno, hay funciones que regresan las salidas como un arreglo con más de dos dimensiones, pero son poquitos, ¿no? Son poquitos los casos. Lo que más se usa definitivamente son los arreglos bidimensionales que por ejemplo, tablas y matrices. Bien, mire acá, vamos a cargar el paquete NumPy. Mire, de esta manera, NumPy, y lo vamos a hacer como NP. De esa manera vamos a importar ese paquete NumPy. Y mire, aquí vamos a crear un arreglo. Mire, la función o el método. El método, esto siempre que sea tal cosa, punto tal cosa, esto se le llama métodos. O sea, un método que es aplicable a, que está definido en NumPy. Entonces aquí tenemos un arreglo de NumPy. Entonces, mire cómo se hace. Aquí, mire este corchete, y aquí hay una lista como la que vimos, es el mismo concepto que vimos en la clase anterior, el sábado pasado, y acá hay otra lista. ¿Ve? Sí, hay una lista de 3 elementos y hay otra lista de 3 elementos. Así como está esto aquí, mire lo que se forma acá. ¿Sí? Es un arreglo, en este caso bidimensional. Un arreglo bidimensional. Esto es un arreglo de NumPy. Mire las operaciones que yo puedo hacer, por ejemplo, con estos arreglos. Yo puedo multiplicar un arreglo por un escalar. Mire acá. Data, que es el arreglo, así lo llamé, data. Lo puedo multiplicar un escalar, 10. Ahí estoy multiplicando data por 10. Nótese que se aplica la operación a todos los elementos del arreglo. Mire, menos 2.246 por 10 da 2.46 negativo. 8.856. O sea, aquí se está multiplicando esto por 10, esto por 10, esto por 10, esto por 10. O sea que funciona como cuando uno hace la multiplicación de una matriz por un escalar. ¿Sí? O sea, la operación esa se aplica a todos y cada uno de los elementos del arreglo, ¿sí? Sin necesidad de estar recorriendo el arreglo y ir multiplicando cada elemento por 10. No, mire que la operación se efectúa sobre todos los elementos del arreglo. Esa característica es lo que se le conoce como vectorización.
en este caso del objeto. O sea, acepta operaciones vectorizadas. Mire acá, suma componente a componente. Voy a sumar data con él mismo, que es equivalente a 2 por data, ¿no? A 2 por data. Entonces, nótese que me acepta esa operación. Mire, sería 2 por el elemento original acá. Esto por 2, o él sumado con él mismo, ¿no? Sí, ahí está. Bien. Aquí, mire, aquí estoy creando otro arreglo. Otro ejemplo de arreglo creado con NumPy. Mire, la misma función np.array. Y en este caso es, también tengo, este sería un arreglo bidimensional. Nótese que estoy multiplicando array por array, ARR por ARR. ¿Sí? Este es el original y este es ARR por ARR, o sea, él por él. O sea, el arreglo al cuadrado. El arreglo al cuadrado, podría decirse. Entonces, mire que es 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25, 6 por 6, 36. O sea, ahí se está multiplicando componente por componente. Ahí se multiplica componente a componente, ¿verdad, profe? Componente a componente, correcto. Porque se puede también ver ahí de pronto que puede hacer multiplicación por matriz y ya eso sería otra vaina ahí. Exactamente, raro. Ya miramos cuál es el operador ahí. Por ahora estamos haciendo operaciones componente a componente. De hecho, por ahí tengo un notebook que es especial como para matrices, para las operaciones de matrices, de cómo invertimos matrices, cómo transponemos una matriz, por ejemplo, descomposición en valores singulares de una matriz, cosas ya más cómo solucionar un sistema de ecuaciones cuando lo tenemos en forma matricial. Ya una cosa aparte especialmente para ese tipo de operaciones con matrices. ¿Listo? Mire, acá, arreglo menos arreglo, mire que nos da 0. O sea, se resta componente a componente. 1 sobre arreglo. 1 sobre arreglo. Ahí es el inverso multiplicativo de cada componente del arreglo. O sea, se aplica esa operación sobre todos los elementos del arreglo. Mire, para conocer la dimensión y el tipo de datos de un arreglo, usamos, por ejemplo, este método, shape. Y, por ejemplo, el dtype. Ese es para conocer qué tipo, el tipo de dato. La D es de dato. La D es de dato y type es tipo de datos. Tipo de datos. Y este shape es para saber las dimensiones. ¿Sí? Mejor dicho, te regresa el vector que tiene las dimensiones. Si es un arreglo bidimensional, entonces te dice cuánto es la dimensión fila y, o sea, en este caso el número de filas y cuánto sería el número de columnas. Aquí, miren, aquí estamos usando ese método shape sobre data. Recuerden que data fue lo que creamos por acá. Este es data, mire, data. Tiene 2 filas y 3 columnas. Por eso acá nos regresa mire que es una tupla, ¿no? Ya lo vimos en la primera clase, tupla. Una tupla. El primer elemento de la tupla es el número de filas y el segundo elemento de la tupla es el número de columnas. Mire que estamos usando tupla. A pesar de que aquí ya estamos en arreglos de NumPy, mire que se están usando las tuplas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿sí vale la pena perder tanto tiempo viendo los detalles de la tupla? Sí, porque mire que si no conoces hay muchas cosas que te regresan la información en forma de tupla. Y si no conoces cómo acceder y cómo manipular y los datos que están en una tupla, entonces ahí vamos a estar grave, ¿no? Por eso la insistencia que, bueno, conozcamos bien
bien sobre tuplas y bien sobre estos contenedores que son contenedores básicos de datos, ¿no? Uno se preguntará, bueno, ¿y por qué le tanta y no pasamos de una data frame, que es lo que nosotros usamos en estadística? No, porque resulta que los data frame, por ejemplo, un data frame se crea a partir de las columnas del data frame. Mejor dicho, el data frame se crea a partir de un diccionario. Y entonces, si no has visto cosas de diccionario, cuando tú estés viendo la creación de un data frame, vas a ver eso como raro. Bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué es lo que, esto qué diablos es? Entonces, por eso es necesario dedicarle un tiempito a mirar lo que es los diccionarios y cómo podemos manipular y cuestiones de los diccionarios, porque cuando estemos estudiando algunos programas más complejos, para que no tengamos dificultades con esas cosas, cuando uno vea un código uno vea en un script, vea algunos códigos y no, es que mira, aquí se está creando un diccionario, no, que aquí esto es un diccionario y están recuperando tal elemento del diccionario. Es necesario conocer eso para tener éxito en uno continuar aprendiendo el lenguaje, ¿no? Bien, mire, entonces me está diciendo también que el tipo de datos que tiene el data, el arreglo data, es float 64. Este float lo usan para los números reales, ¿no? Recuerde que para enteros es INT. Este 64 es de 64 bits. Es la forma como se guarda en la memoria el objeto y lo que ocupa de espacio en memoria el objeto. Y eso también determina qué tan grande puede ser el número que tú vas a guardar ahí. Porque existe también 32 bits. Eso van en múltiplos de 8. Entonces, por ejemplo, algunos enteros se guardan como INT 32, es decir, 32 bits. Pero ¿qué pasa? Que hay cuando se guardan de esa forma, hay un límite para el valor más grande del entero que tú puedes guardar ahí. Entonces, en algunas aplicaciones eso podría poner problemas. Bueno, mire, aquí estoy creando un arreglo a partir de una lista. Ojo, pero esta lista por dentro tiene enteros. ¿Sí? Esa lista por dentro tiene enteros. Pero yo estoy forzando aquí a que me cree ese arreglo con un tipo especial de datos. Yo le estoy diciendo que me lo cree como float 64. Es decir, a pesar de que aquí tengo enteros, yo quiero que él me trate estos valores como un real. ¿Sí? Como un real. O sea, mire cómo presenta la respuesta acá. 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Cuando aparezca ese puntico, nos sirve para identificar que para Python aquí estos números no son enteros, sino que son números reales. Son de lo que le llaman de coma flotante. O sea, lo que nosotros los humanos llamamos reales, números reales. Acá se identifica con float. Bien. Bien. Mire, esta, entero de 32 bits. Mire que es la misma. Mire que es la misma lista de acá, pero aquí le estoy diciendo, créame un arreglo a partir de esa lista con este tipo de datos, entero 32. ¿Sí? Entonces, mire que aquí, mire cómo presenta el arreglo. Le mando que me imprima el arreglo y mire la diferencia entre este y este. A pesar de que esta es la misma lista, ¿sí?
mire que acá me lo presenta sin punto y acá me lo presenta con punto. Y me está diciendo, mire, esto es una lista y es de enteros de 32 bits. ¿Sí? Es decir, que para estos valores son números enteros, mientras que acá estos valores son números reales. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? Bueno, por ejemplo, en el espacio que se está ocupando en la memoria para guardar este objeto ocupa menos espacio que este. Mejor dicho, este ocupa 2 veces, el float ocupa 2 veces más espacio que este en memoria. ¿Sí? Bueno, yo puedo convertir un arreglo de un tipo a otro. ¿Sí? Mire, el arreglo 1 es float 64, es decir, real de 64 bits. Y mire que aquí yo voy a crear, a partir de ese arreglo, voy a crear uno de enteros. ¿Cómo le digo? Mire, arreglo 1 como tipo y le digo entero NP. Ojo que estos tipos de datos son propios de NumPy, vea. Son propios de NumPy. Mire que aquí le estoy diciendo NP float 64. O sea, estos son tipos de datos definidos en NumPy. Hay que tener cuidado con eso. Mire, NumPy y enteros de 32 bits. Entonces, acá le estoy diciendo, mira, este arreglo que es float 64, conviértemelo a entero de 32 bits. Y le llamo así AR1 de enteros. Nótese que acá, mire, el AR1 es float, ¿no? Y el AR1 de entero que se creó a partir del AR1 es perdón, este es float y este es entero de 32 bits. ¿Sí? Creado a partir del mismo AR1, pero diciéndole, mejor dicho, que me lo convierta a este tipo de datos. ¿Sí? Y también se puede hacer al contrario, ¿no? O sea, si tú tienes un vector que es real de 64 bits, tú lo puedes cambiar a entero de 32 bits sin problema. Bien, bueno, ya vimos que, mire cómo se crea el arreglo. Con un arreglo básico se crea con la función array y una lista. ¿Listo? A partir de esa lista, con los elementos de la lista, se crea el arreglo. Pero también hay unas funciones especiales para crear unos arreglos especiales que nosotros a veces se necesitan, ¿no? Mire, por ejemplo, acá estoy creando con este método o esta función definida en NumPy, yo creo un arreglo con n ceros. La función se llama así, ceros de NumPy. Y aquí lo que le entrego es el número de ceros mejor dicho, la longitud con la que quiero que me quede ese arreglo. Mire, aquí estoy imprimiendo a B y nótese que es un arreglo de puros ceros. ¿Sí? Esa función es especial para crear un arreglo de... Bueno, sí, más adelante vamos a ver unas funciones para crear ese tipo de repeticiones, ¿no? Repetir cosas. Sí, hay varias funciones para repetir cosas, como la función rep en R, ¿no? Claro, más adelante miramos eso. Mire, generar un arreglo de ceros donde la longitud es la misma del vector A y el tipo de elemento es el mismo de A. Mire acá, yo tengo aquí esta lista 2. ¿Sí? Creo un arreglo a partir de esta lista. Mire que los datos que están en la lista 2 son float, ¿no? Entonces, este arreglo va a ser un arreglo de float 64, si tú le pides el tipo. Entonces, mire acá, con esta función ceros raya al piso like, yo creo un vector de ceros de la misma longitud de A y con el mismo tipo de dato de A. Así. Como A tiene 3 elementos,
3, 1, 2, 6, 2 tiene 3 elementos A. Entonces, el arreglo creado con esta función tiene 3 elementos. Y como los elementos que tiene el arreglo A son reales, son float 64, entonces estos también son float 64. Es decir, se crea un arreglo de puros ceros con la misma longitud de A y con el mismo tipo de elemento que tenga A. ¿Sí? Mire, un arreglo de puros unos. Por ejemplo, cuando uno va a crear la matriz de diseño de un modelo de regresión múltiple, la primera columna es una columna de puros unos. Ahí está. Sí, ahí está la función que nos podría servir para eso, para armar esa matriz X. Mire, aquí le estoy diciendo unos y 4 unos. 4 unos. Bien, me crea un arreglo con puros unos de longitud 4. Y acá, mire, aquí también con unos like A, me va a crear un arreglo con la misma longitud de A y de puros unos, con la misma longitud de A, pero puros reales de 64 bits. 64. Bien, son para crear unos arreglos especiales, ¿no? Un arreglo de puros ceros, un arreglo de puros ceros de la misma longitud que otro arreglo y con el mismo tipo de datos que otro arreglo. Un arreglo de puros unos y un arreglo de puros unos con la misma longitud de este arreglo y con el mismo tipo de datos de este arreglo. Eso es. Por ejemplo, un arreglo vacío, mire. Bueno, yo no sé hasta eso es vacío. Mire acá. Un momentico, voy a imprimir, voy a quitar esto aquí. Bueno, mire que no imprime nada. Es un arreglo vacío. No imprime nada. Bueno, ¿para qué sirve eso? Bueno, es como el esqueleto. Es como el esqueleto. Mire que le estoy dando aquí las dimensiones de una tupla. Las dimensiones como una tupla. Sería un arreglo vacío de 2 filas por 3 columnas. Bueno, posiblemente sí pueda servir para como un contenedor de datos. ¿Sí? Como un contenedor de datos. Para llenarlo después, ¿no? Para llenarlo después. Recuerde que en estos arreglos uno puede ir adicionando. Ya vamos a ver cómo se agrega un elemento a un arreglo, cómo se eliminan, cómo se acceden a los elementos del arreglo. Entonces, podría tener sentido crear, como cuando en R uno crea simplemente con la función numérica y abre paréntesis y cierra paréntesis. No, es para crear un vector numérico vacío y eso lo usa uno para llenarlo después, por ejemplo, en una simulación y esas cosas. ¿Cómo es que sabemos la dimensión que tiene un arreglo? Vamos a ver. NDIM o shape. Shape. Vamos a ver con qué pasa con ese arreglo vacío que hemos creado si le pido que me dé, se llama y le digo shape. Que me imprima eso. Vamos a ver qué pasa. Tampoco imprime nada. Tampoco imprime nada. Bueno, mire acá. Aquí estamos creando un arreglo vacío como A. ¿Sí? Con los mismos elementos de A. Es decir, mejor dicho, con las mismas características de A. ¿Sí? Pero es un arreglo vacío que tiene las mismas características de A. No muestra nada tampoco. No muestra nada tampoco. ¿Sí? Pero ahí está. Está creado.
Bueno, también podemos crear arreglos a partir de objetos que ya existen, como tuplas o listas. Mire acá. Bueno, ya sabemos que las listas las podemos usar para crear arreglos con la función array, ¿no? Con la función array. De hecho, le entregamos una lista a la función array, np array, y nos crea el arreglo a partir de esa lista. Pero mira, acá tenemos una tupla, y yo le digo, bueno, TA, le digo np as array, es decir, como un array a partir de T. En este caso le estoy diciendo, a partir de la tupla T, créame un arreglo de NumPy. Eso es lo que le estoy diciendo ahí. Espérese un momentico que estas cosas, no sé, no, momentico. Aquí imprimió, acá no está imprimiendo, algo está pasando aquí. Profe, yo estoy Sí. replicando la clase y cuando yo hago el arreglo vacío, a mí me toma la data que está ahí arriba, la que colocamos como data. Cuando yo le digo E igual a NumPy de NumPy de 2,3 y mando imprimir, me sale la data que estaba ahí arriba. Y Okay, estoy siguiendo tal cual. Sí, lo que pasa es que mire que aquí aparece como si no se estuviera ejecutando esta parte, porque cuando se ejecuta aparece el numerito y aquí lo mando y no ejecuta. No entiendo. Vamos a guardar esto y vamos a recargar la página a ver. Parece como si estuviera que no es como si no estuviera interpretando, como si no estuviera mandando eso al intérprete. A partir de aquí. Profe, Bueno. otra vez, profe, ejecute otra vez cuando está creando ¿cómo es que? El arreglo vacío, porque a mí sí me ejecuta acá bien. Me lo Sí. ejecuta en ceros. Bueno, Sí. bueno, a mí no me está ejecutando. Espera un momentico. Deje ver y vuelvo a correr esto. Porque sí, a mí se me estaba haciendo rara la cosa. Ahí. Bien. 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 Esto bien. Bien. Aquí. Ahora sí. Ahora sí. Mire, aquí. Eso era lo que yo les decía, porque cuando yo estaba preparando esto, me di cuenta que en realidad dice que es un arreglo vacío, pero en realidad no está vacío. Por ejemplo, a mí me genera otra. Ajá, parece como si generara algo de manera aleatoria ahí, ¿no? Eso es lo que parece. Pero algo que ya está en memoria, porque mire que eso que usted tiene ahí es el 1 sobre la RR. Exactamente, exactamente. Es esto. Es esto. O sea, está como usando eso. Hay que hacerlo otra vez para ver si de pronto, si da otra cosa, bueno, está tomando aleatorio para sacar a duda. Sí, sí. Pero bueno. A mí me lo imprimió en cero. Me puso un arreglo lleno de cero. Voy a ponerle 3,3 a ver para que no coincida la dimensión con el 1 sobre AR, a ver qué hace. Sí, esto práctica, aquí me lo está llenando con 0, ¿ves? Esto es 0. Esto es 0, porque mire que es por E a la menos 310. Eso es 0. Eso es 0. Lo está llenando con 0. Sí, lo está llenando con 0. Solo que
parece que como en la memoria tenía ese como que, y ve que tiene la misma dimensión, y bueno, voy a aprovechar y voy a traerme este de acá, pero en realidad lo llena, aquí lo está llenando con 0. Voy a ver si le cambio otra vez a 2, 3, a ver qué pasa. Si toma ese, mire, lo toma otra vez. De hecho, lo veo como una desventaja porque Python te trabaja como con la memoria de lo último que estás usando y no es como R que tú le puedes mandar limpiar la consola y sí, como es como algo Sí. que no es a favor. Sí, sí, está como raro ese comportamiento, ¿no? Ese en particular. Cuando le doy algo que no, como le estoy dando uno que coincide con la dimensión de aquel, me lo llena con ese último. Pero mira que cuando le digo, no, dame uno de 4x4, entonces él lo llena con 0. Lo llena con 0. Sí, llena con puro 0. Bueno, ahí nos queda esa duda de ese comportamiento. Hay que como buscar más ayuda sobre esta función empty. A ver si voy a pedirle ayuda. 1,4. A mí me salieron puros 1. Puros 1 Sí. float. Con 1,4. Bueno, ahora miramos. NP de 1. Empty, vamos a ver. NP empty, ayuda de eso, a ver. Ayuda. Dice que retorna un nuevo array del tipo y forma dada. Inicializar entrada. ¿Qué será esto sin inicializar entradas? No sé qué será eso. Cuando lo pone 1,4 aparecen unos números todos raros ahí. 1, 7, 4, 3, no sé. Sí, pero viste que esto en realidad es 0. Cero después. Esto aquí es 0. Eso es 0. En R hay una para uno comparar eso con 0 y le dice que sí, que eso son puros 0. Pero no sé aquí cómo se hará para confirmar y esas cosas de vainas numéricas, pero vamos a ver. Mira, sí, mira. Dice que un array no inicial, mire, como datos arbitrarios de una forma dada, del shape, o sea, de la dimensión dada. Sí, o sea que en realidad, o sea, el comportamiento de eso es que son arbitrarios, son datos arbitrarios. Sí. Mire, aquí está hablando de los. Bueno, era, esta no la tenía yo. Aquí está dando full. Otra función, dice que vea también esto. Esto ya lo vimos. Bueno, creo, no sé. Sí, aquí. Esta es la de ceros y unos like y ceros like, pero esta full, esta no me la había, no he tenido yo en cuenta. Vamos a ver si lo podemos hacer un ejercicio con ese full, que me parece que tengo, aquí hay unos ejemplos. Me parece que tengo una aplicación para ese full, si es la que yo me imagino que es que voy a abrir, por ejemplo, np.full y le digo 1. Pero bueno, ¿qué otra cosa? Debo darle la dimensión, ¿no? Así como acá. Vamos a darle
Vamos a ver si funciona así. Voy a darle 4-4 y le digo full, a ver qué pasa ahí, si funciona. Dice que no. Dice que hay un argumento que es el valor de llenado. O sea, ¿con qué lo va a llenar? Vamos a ponerle 1, por ejemplo, a ver si me lo hace así. No. Vamos a ver si al contrario. Yo lo que pienso es que es una función para... Ahora, si no buscamos la ayuda, para hacerme, por ejemplo, un vector de puros unos de la dimensión que yo le diga. Sí, el 1 al final, la una matriz 4x4. Ahí sí, mire. Vector unitario. Una matriz de 4x4 de puros unos. Claro, bendita matriz que se usa mucho en modelos lineales, ¿no? Le llaman la matriz centradora. Bueno, la idéntica menos una matriz de puros unos, eso le llaman la matriz, una matriz de puros unos, creo que es menos la... Hay una matriz que se crea con esa matriz de puros unos que sirve para centrar un vector de datos. Cuando yo lo premultiplico por aquí, por acá, me centra los datos. Lleva una matriz que es de puros unos. Se utiliza bastante. En modelos lineales se utiliza bastante. Pero en los generalizados, modelos lineales generalizados. Y en modelos lineales usuales también se usa bastante. Bueno, mire, ahí que otra función. Bueno, yo creo que la ayuda nos está aclarando aquí que esto en realidad él lo llena con valores arbitrarios ahí. Lo que me queda la duda es dónde diablos usar eso. ¿Dónde? La idéntica. No, hay una, se llama Identity. Esta está fácil. Esa tarea está fácil, Moya. El Moya vive poniéndome tarea. Esa sale con un punto algo. Yo la vi por ahí. El Moya me pide para pasar poniendo tarea. Bueno, cuando yo ponga la tarea también, bueno, pues el que pone la tarea espera la respuesta de la tarea. Mire, por acá. Aquí. La identidad. Sí. Aquí la full 4x4. Bueno, otra de crear ese arreglo. Mire, bueno, aquí estábamos de cómo crear un arreglo a partir de un objeto ya existente. Mire acá, aquí tengo una tupla que tiene 2 tuplas por dentro, ¿no? Recuerde que las tuplas pueden tener otras tuplas por dentro. Entonces, mire que aquí tengo una tupla que tiene 2 tuplas y yo lo convierto en un array con esto. Y mire que acá nos da una matriz, ¿no? O sea, la primera tupla la pone como la primera fila, la segunda tupla como la segunda fila. ¿Sí? A partir de esa tupla, con la función np asArray, le entrego esa tupla 2 y me crea ese objeto, ¿sí? como una matriz. Lo mismo acá con esta tupla, me crea también un objeto, mire, es NumPy nd array. Esta un nd es de n dimensional, un arreglo n dimensional, ¿sí? De NumPy. Bueno, mire, puedo crear secuencias. Vamos a ver. Mire esta se usa bastante. Cuando por ahí preguntan si es posible asignar nombres a las filas y a las columnas de un array. No sé. No sé. Habría que averiguar. Mire, de hecho, mirando la cuestión de las tuplas y de la tarea que me puso Moya con respecto a las tuplas, yo me puse a pensar, bueno, ¿será posible ponerle nombres a las entradas de una tupla?
que en R, por ejemplo, uno le puede poner nombres a las entradas de un vector y uno puede seleccionar del vector el elemento por el nombre. Sí, eso es algo útil. Y en realidad, bueno, a las tuplas originales propias de Python, como tal, no es posible ponerle nombre a los elementos de las tuplas. Hay un paquete, pero ya después ya no lo seguí cacharreando, pero sé que hay un paquete que te permite crear tuplas con nombres que permiten nombres a los elementos de la tupla. ¿Sí? Es posible que sí se pueda ponerle nombre a, ¿sí? O por lo menos si no es posible en este paquete en NP, en el NumPy, es posible que de pronto haya alguna librería, algún paquete, algún módulo que nos permita hacer eso, ¿sí? Que extienda esa posibilidad. No sé, la verdad, pero sí es útil. O sea, sí es útil porque si yo, por ejemplo, estoy trabajando con tablas, donde estoy cruzando, por ejemplo, la variable sexo con la variable estado civil, es posible que uno en esa tabla quiera identificar que las columnas corresponden al sexo y que las filas corresponden al estado civil, por ejemplo. Y eso se usa en R, por ejemplo, los nombres de las filas y columnas de una matriz se usa para eso, precisamente, para uno, cuando presenta la información, uno, aquí está. Las filas son el estado civil, la columna, el sexo. Eso tiene utilidad. Ahí voy a anotarlo ahí para echar una buscadita a ver si eso es posible o no. Bueno, mire, creo la matriz identidad. Mire, hay dos formas de hacerlo. Mire, con esta función hay, ¿cómo se lee eso? ¿Cómo se pronuncia eso en inglés? Creo que hay. Es como ojo, ¿no? No sé el nombre de eso. ¿Por qué? Pero mire, te crea una matriz identidad de orden 4. Y también NP Identity, el orden. Y te crea una matriz identidad de orden de 3x3. Mire, esta función linspace se usa bastante, la he visto por ahí en aplicaciones, sobre todo cuando uno va a graficar cosas, ¿no? Que grafícate la función de densidad de una normal. Entonces, una forma de crear los valores X es con esta función. Son valores separados, son valores con separación igualmente separados entre dos valores. Mire lo que dice acá. Crea un arreglo de n elementos con valores separados uniformemente en el intervalo PQ. Por ejemplo, acá, mire. Linspace 0, 5, 15. Esto es que quiero 15 elementos en el intervalo 0, 5 separados, igualmente separados. Mire que queda de longitud 15. Mire, aquí le estoy pidiendo con qué longitud quedó ese arreglo A. Dice que queda de longitud 15. O sea, exactamente de esta longitud. Y queda con elementos entre 0, que es este elemento que le di acá, y 5, que es este elemento. O sea, valores entre este elemento y este elemento, 15 valores igualmente espaciados, igualmente separados. Bien. Aquí estoy imprimiendo y el tipo de elemento dice que es un arreglo de NumPy. Mire, para seleccionar de un arreglo, ¿no? Para seleccionar cosas de un arreglo, dice, de esta forma se selecciona del arreglo A los elementos iniciando en el índice y saltando S índices. Oye, yo tenía aquí ese código y ahora está como raro, no lo veo.
De pronto lo tengo en otro por ahí. Yo creo que lo tengo en otro. Aquí no tengo un ejemplo de esto. Creo que lo tengo en otro notebook por ahí. Ya ahora lo miramos, se ve si lo encuentro. Exactamente. Ahí está. Sí. Pero en lo que pasa es que esto yo lo he ido, esos que están en Kaggle.com son del curso anterior. Estos de acá he ido averiguando más cositas, le he ido metiendo cositas a medida que uno va entendiendo las cosas y va pensando, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces le va agregando cositas. O sea, hay ciertas diferencias en los que están allá. Pero, o sea, este me quedó sin ese ejemplo. Mire, aquí lo voy a cogerlo del chat. Aquí está, a ver. Ahí es desde el índice, desde el índice 1 hasta el índice 8, saltando de 2 en 2. Eso significa eso. Ahí está. Vamos a ver. Bueno, vamos a llamarle, vamos a ver que nos dé como una lista. No. Que lo imprima, a ver. Tampoco. ¿Por qué coge 2.6? No, de hecho sí lo hace bien. Lo hace bien. Pues a mí o sea, lo que usted dijo. No, ya. Es que no había actualizado el valor de A. Ya. Bueno. Ya, ahora sí. El valor de A, mire. Acá está, mire. Entonces, ¿qué es esto? Es el elemento que está en el índice que corresponde a 1, es decir, el segundo elemento de A. Mire aquí. Ahí está, mírelo. Mire, es el mismo valor. ¿Verdad? Listo. ¿Qué es este? Mire, a partir de este, 1, 2. Y pesca a este señor. O sea, salta 2. Mejor dicho, de este salto aquí, un salto. Y de este salto aquí, 2. Ahí está. Caigo en este. Este es el siguiente valor. Ese 2 es el que está dando este. ¿Sí? De este salto, un salto, 1, 2. 1.7857. Ahí está. Listo. Y de este salto 2. Un salto, 2 y llego a 2.5. Y dice hasta este 8 es índice, ojo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ojo, ¿por qué no me toma este? Porque él tiene que hacer un salto. 1, 2. Y no alcanza, porque yo le dije, porque si me pesca este, ya no está cumpliendo con la condición que yo le estoy dando de que salte, que llegue hasta el de índice 8, ¿sí? Porque ya este tiene índice 9. O sea, no alcanza a saltar, a hacer 2 saltos y que quede todavía, que quede con ese límite del índice 8. Bien, mire, esto sí es chévere. ¿Cómo hago cuentas, cálculos de estadísticas? Por ejemplo, cómo calculo promedio, cómo calculo suma, cómo calculo desviación estándar, que nos interesa a nosotros mucho, con arreglos, ¿no? Vamos a ver. Bueno, mire. Tenemos una cantidad de funciones que calculan estadísticas para el arreglo completo a lo largo de un eje o dimensión. Mire acá. Aquí voy a... mire, aquí estoy fijando una semilla para que los datos que me genere sean los mismos. Si usted coloca esa semilla allá en el notebook que usted está siguiendo, le va a generar el mismo conjunto de datos, ¿sí? Mire, aquí estoy creando un arreglo. Con esto estoy creando, mire, con esta función
random RANDN, lo que estoy generando es números aleatorios de una normal estándar. ¿Sí? Números, es como el R-norm de R. Números de una normal estándar. Y este 5, 4 son las dimensiones del arreglo donde me va a acomodar esos números. O sea, me va a acomodar esos números que estoy generando de manera aleatoria de una normal estándar. Los estoy generando, los voy a guardar en un arreglo de 5 por 4. Mire acá, 5 filas, 1, 2, 3, 4, 5. Columna, 1, 2, 3, 4. Un arreglo de 5 por 4. Bien. Bueno, mire, aquí estoy redondeando. Bueno, mire, con este round, uno puede darse cuenta si aquel objeto de allá en realidad es 0 o no. Mire, este que está por acá, esto, por ejemplo, esto, acá, ese E2, mejor dicho, este E que se está generando aquí. Ve, ahora me la generó de puro, me generó una idéntica. Yo creo que Shorty tiene razón. Parece que toma la última cosa que ha generado uno y la toma ahí como, vamos a poner uno de 2, 3. Sí. Por ejemplo, de 5 por 5. Bueno, mire, esto, ¿cómo descubro yo si esto se puede asumir como 0 o no? Es el E, ¿no? Entonces, yo lo que hago es que lo redondeo y lo redondeo a bastantes cifras. NP round, le entrego a E y le digo que me lo genere, porque me lo redondee, por ejemplo, a 10 cifras, a 10 cifras significativas. Eso debe dar puro 0, mire. Bueno, hay algunos que... aquí, este es el redondeado. Mire que 0 por E a la 0, 0. Efectivamente, con eso uno comprueba. Sin embargo, hay unos que todavía se resisten, ¿no? A volverse 0. Profe, y por ejemplo, el doble igual, si le hacemos la pregunta lógica de que si eso es igual a 0, también una matriz de lógico. Ajá. Y los arregla y los arroja puros true ¿o qué? Puro false. O sea que él no los está considerando 0. Mire, a ver, en R hay una función que se llama HAL equal. HAL.equal. ALL.equal. Le entregas el objeto, le entrega los dos objetos. Porque es que la comparación de números reales es complicada por eso de las cuestiones de redondeo. Entonces, esa función, tú le das cierto nivel de tolerancia en cuanto a las cifras significativas y ella te dice, mira, con este número de cifras significativas tú lo puedes considerar que son iguales. Entonces, eso sirve para mirar si, como en estos casos, si uno puede asumir en realidad que eso es 0 o no. Bien, ahí recordamos lo de round, ¿no? De redondear. Aquí lo que estoy redondeando, aquí mire, NP round, cuando queramos redondear ese arreglo a 2 cifras significativas. Ahí está. Bueno, mire, nosotros podemos hacer operaciones sobre ese arreglo, mire qué cosa tan bonita. El arreglo y suma. En ese caso, hace la suma de todos los elementos del arreglo. Me da menos 11.8 tal cosa. Otra forma de hacer lo mismo es NP sum y le entregas el arreglo. Es equivalente. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Listo? Bueno, acá ya me generó otro conjunto de datos. Profe, sí, para tenerlo en cuenta lo de la familia Appli, para sumado por filo por columna. Bueno, esa es bastante útil. Sí, señor, pero esa te la voy a enseñar. Cuando estemos acá en Data Frame. Porque aquí te voy a enseñar una que lo que te va a permitir es
calcular esas estadísticas, pero por fila y por columna, que podría ser, porque mire que aquí tenemos un arreglo bidimensional y uno quisiera obtener la suma de todas las componentes del arreglo, o sea, como si fuera un solo vector largo, uno suma y listo, o promedia. Pero también es interesante, a veces cuando uno tiene matrices, es interesante hacer la suma por fila y la suma por columna. Sí, esa la vamos a ver acá. Y claro, eso sí que se utiliza, lo utilizamos nosotros en estadística, es cuando tienes simulaciones. Cuando tú tienes una variable y tienes un factor que clasifica los valores de esa variable, tú quisieras hacer unas estadísticas de resumen por cada nivel de ese factor. Eso es perfecto. Eso se necesita. Ahí cuando estemos viendo los data frame, vamos a mirar cómo se hace eso. Acá con arreglo con arreglo lo que tengo es cómo se hace suma por filas y suma por columna. Mira, la media. Mire, el arreglo, punto media y en corchete. O la media de NumPy, o sea, esa función media que está definida en NumPy, y le entregas el arreglo. Y ahí te da el promedio de eso. El máximo, miren, lo mismo. Arreglo.max te da el máximo del arreglo. ¿Ya? El mínimo del arreglo, arreglo.min. Y también, recuerde, np.max y le entregas el arreglo ahí dentro del paréntesis. np.min y le entregas el arreglo dentro del paréntesis. También funciona. Mire, acá, suma por columna. Esa se usa bastante. Mire, es columna 1, columna 2, columna 3, columna 4 y yo quiero sumar esa columna o totalizar aquí. Totalizar aquí. Es como si fuera una tabla obtener las marginales, ¿no? Por fila, sumar aquí, el total aquí, el total aquí, total aquí, total aquí, total aquí. ¿Sí? Quiero hacer eso. Mire acá, ¿cómo se hace? Arreglo.sum, el arreglo, quieres aplicarle la suma y quiere que lo hagas sobre el eje 0. El eje 0 corresponde a columnas, ¿oyeron? Siempre, y también lo vamos a ver cuando estemos viendo los data frame, que el eje 0 corresponde a las columnas. Mire, 4, 1, 2, 3, 4. 4 columnas. 4 columnas. 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí estamos sumando por columna. Es totalizando aquí esto. Totalizando las columnas. Ahí está. Y suma de las columnas. ¿Listo? Mire, otra forma de decirle, no tienes que decirle necesariamente el eje, sino que le dices 0 simplemente y él entiende que ahí le estás dando el eje. Creo que si no le das ningún eje, ¿qué pasa si no le das ningún eje? Bueno, hace la suma de general, ¿no? Hace la suma general. O sea, sí, como si esa matriz no fuera una matriz, sino que fuera un vector sin dimensión, simplemente un vector largo ahí. ¿Listo? Mire, suma por fila. Simplemente le dices arreglo, quieres que aplicarle la suma y le dices 1. Aquí le estás dando el eje, que en este caso 1 es para fila. Ojo, 0 para columna, 1 para fila. Entonces, aquí nos da la suma por fila. Mire. O también le dices axis igual 1 para que lo tome por fila. Mire, 1, 2, 3, 4, 5. Un total por cada fila. 1, 2, 3, 4, 5. Totales de fila. Bueno, mire, lo mismo tú puedes aplicar otras esas funciones, por ejemplo, para estadísticas descriptivas. El máximo, el mínimo, la varianza, la desviación estándar, la media, la suma. Hay una función, vamos a ver si, por ejemplo, para calcular los cuantiles, por ejemplo, los cuartiles, los percentiles en general. Para calcular un percentil, ¿cómo haríamos? Vamos a ver si, yo creo que no la tengo por acá.
Ahora mira. Mire, por ejemplo, esta función cum sum, que también existe en R para una suma acumulada. Mire, 2 más 3, 5. 2 más 3 más 1, 6. 6 más 5, 11. 11 más 8, 19. Suma acumulada. Suma acumulada. Cum sum. Y también da un producto acumulado. Sí. Empieza en 2. 2 por 3, 6. 6 por 1, 6. 6 por 5, 30. 30 por 8 da 240. Ahí está. Producto acumulado. Bueno. Aquí me está dando esto. Recuerden, esta ya la vimos allá arriba. Es la dimensión del arreglo, ¿no? Número, filas, columnas. Filas, columnas. 5 filas, 4 columnas. Esta te regresa es el número total de elementos que tiene el arreglo, ¿no? En este caso 20. O sea, 5 por 4, 20. ¿Sí? Bueno, para saber el número de filas, puedes usar también len del arreglo. En este caso te da el número de filas. La mediana, tenemos en la función median, ¿sí? En este caso la mediana del arreglo 1 es 2. Mire, la varianza y la desviación estándar. STD para la desviación estándar. Y bar para varianza. Bien. Bueno, mire, aquí hay una cosa que es importante tener en cuenta. En NumPy, la varianza que se está calculando aquí por defecto es esta, vea. 1 sobre n por la sumatoria de los xy menos x barra cuadrado. Es decir, no es la varianza que uno usa normalmente, que es el estimador insesgado de la varianza poblacional, ¿no? Sino que esta es la varianza que resulta como estimador de máxima verosimilitud. Por ejemplo, cuando tú desarrollas la estimación por máxima verosimilitud para la varianza de una normal, te resulta este estimador. Es decir, se está dividiendo por n. ¿Cómo sabemos si eso efectivamente es así? Mire, aquí la estoy calculando a pulmón. Y aprovechamos enseguida para conocer cómo manipular con NumPy. Mire, aquí npsum, ¿qué sumo? Estoy arreglo 1 menos la media del arreglo 1. Aquí elevo al cuadrado. O sea, estoy haciendo cada valor del arreglo menos el promedio. Recuerden que eso se hace componente a componente. Se eleva al cuadrado. Ahí tengo, aquí lo que tengo es las diferencias elevadas al cuadrado y las estoy sumando. Es decir, que aquí con esto, hasta aquí, estoy haciendo esto de aquí. Y luego estoy dividiendo por la longitud del arreglo. Y mire que me da 0.6666. Y mire acá, 0.66 cuando uso la función var. O sea, efectivamente, esta función var de NumPy me está calculando es esta varianza de esta forma. ¿Sí? Mire que si yo aquí le coloco la longitud del arreglo menos 1, me da 1 en realidad. ¿Sí? No me da 0.666. Entonces, queda claro que esa función var de NumPy, así como está ahí, está calculando esta varianza. En algunos textos le llaman, no, que varianza poblacional, ¿no? Recuerda que en algunos textos le llaman a eso varianza poblacional. Dividen por n en lugar de n por n, en lugar de n menos 1, y a la varianza que tiene n menos 1 le llaman varianza muestral. Bueno, mire, ¿cómo hago para calcular la varianza que nosotros estamos acostumbrados a calcular en R con la función var? Le decimos así, ¿ve? DDOF.
Alguien que me cierre ese micrófono. Mire, con esto le estamos diciendo, mira, colócale como denominador acá, o sea, estos son grados de libertad, degree of freedom, grados de libertad. Entonces, es decir, es como si esta la primera D es como de diferencia. Y es decir, ¿qué va a restar en los grados de libertad? Entonces, le decimos 1, es decir, para que al n le coloque 1, también puede decirle que le coloque 2 o el número que tú quieres ahí. Nosotros queremos esto con 1. Mire que así da 1, que es lo mismo que me dio acá cuando yo hice esto menos 1. 1 y acá así me da también 1, me da exactamente lo mismo. Es decir, que si quiero la varianza esa muestral a la que estamos acostumbrados nosotros, tenemos que tener cuidado. Ojo, y si estamos usando NumPy, esa función de varianza de NumPy tiene esa particularidad. Cuando estemos viendo los data frame de pandas, ese paquete pandas tiene también definida su función de varianza, su función de media para calcular la media, calcular la varianza, desviación estándar. En esa de pandas, ahí está bien como nosotros estamos acostumbrados en R. Pero acá, si lo que estás usando es este paquete NumPy, tienes que tener cuidado con eso. Porque acá está usando... Mire, en general, esa función de NumPy bar evalúa de esta forma, evalúa esta fórmula. La sumatoria de los xy menos x barra cuadrado sobre, dividida por n menos lo que tú le des en el parámetro ese de DDOF. Mire, por defecto, ese DDOF lo tiene en 0, por lo tanto, por eso es que él está dividiendo por n en lugar de n menos 1. Entonces, hay que tener cuidado de poner ese parámetro en... si la vas a usar, tienes que poner ese parámetro en 1, ¿no? Bueno, mire, ¿cómo se calculan los cuantiles? Hay una función cuantiles de NumPy. Aquí voy a generar unos datos para, por ejemplo, los cuartiles. Los cuartiles. Mire, para generar los cuartiles. Bueno, aquí lo que hice fue generar una muestra de una normal. Aquí en una matriz 6x5. Mire, pero aquí lo que estoy haciendo aquí es generando una secuencia de valores que es esta. 0 para el mínimo, 0.25 para el primer cuartil, 0.5 para la mediana, 0.75 para el tercer cuartil y 1 para el máximo. O sea, esto nos está dando los percentiles que vamos a utilizar. Los percentiles que vamos a utilizar. El percentil 0 que corresponde al mínimo, percentil 0.25, 25% que corresponde al primer cuartil y así. Y de esa manera tú puedes calcular cualquier cuantil, cualquier percentil, simplemente dando aquí valores entre 0 y 1. ¿Sí? O sea, le entregas una lista a la función cuantile. Le entregas una lista que te dé los percentiles que quieres. Valores entre 0 y 1 para identificar al percentil que tú quieras calcular. En este caso, estoy calculando los cuartiles. Por ejemplo, los deciles. Bueno, mire, una cosa curiosa. ¿Y este 1.25 qué? Ese 1.25, ¿por qué? ¿No se supone que quiero llegar desde 0 hasta 1? Bueno, recuerde que esto siempre llega hasta la anterior, ¿no? hasta la anterior. O sea que
le coloco 1.25 para asegurar que me llegue hasta 1. Es decir, aquí un arreglo desde cero hasta el anterior a este de punto 25 en punto 25. Sí, es decir, cuando tú incrementas desde cero de punto 25 en punto 25, el anterior a 1.25 es precisamente 1. Entonces, mire acá, para poder asegurar que me llegue hasta 1, debo colocar el 1.25. Muchachos, por ejemplo, los deciles. Mire, que los deciles son de 10 en 10, 10%, 20%, 30%, 40%, así. Entonces, mire cómo lo genero. La función arran 0 hasta 1.1, incrementando de 0.1 en 0.1. Eso lo que hace es generarnos esta secuencia, ¿verdad? 0, 0.1, 0.2, 0.3, que corresponden a los deciles. Y después le entregamos mire aquí con el arreglo 2, le entrego ese arreglo de donde están los cuantiles que quiero y eso me calcula esos cuantiles, ¿verdad? Por ejemplo, calcular los percentiles 12, 30, 65 y 80. Bueno, ese sí los estoy colocando manualmente, mire. Manualmente. Es del arreglo 2, la función cuantile, y que me calcule, aquí está, convierto esta lista, aquí está 12%, 30%, 65%, 80%. Los específicos que me dijeron acá. Ahí está. Se manda eso y ahí está. Listo. Mire, un ejemplo numérico así tipo examencito. Esta es la tabla 1.1 de Montgomery. Esta tabla es famosa, para mí es famosa porque es la que yo uso en los ejemplos esos de estadística descriptiva del primer curso, Fundamentos de Probabilidad y Estadística 1. Son 80 datos, ¿no? Dice Montgomery que es de resistencia a la tensión de un material, y ahí da 80 datos, la tabla 1.1 del texto ese de Montgomery. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero calcular el percentil, mejor dicho, los cuartiles de esos datos. Para esos datos quiero calcular los cuartiles. Mire, entonces entrego a la función cuantile, entrego la tabla 1.1 y le digo qué percentiles voy a usar. Ahora, la pregunta del millón es, bueno, debe tener algo por defecto. Vamos a ver qué pasa por defecto. Si simplemente le digo cuantile y le entrego el arreglo y no le digo cuáles quiero. Vamos a ver. No acepta. Dice que requiere ese parámetro. O sea, no me gusta porque debería no tener y por ejemplo, si uno le debería entregar simplemente los cuartiles, ¿no? Por defecto, que es como lo hace R, pues si no se le dan las probabilidades, no lo... Exactamente, debería tener ese comportamiento. Bueno, pero bueno, acá no, acá es obligatorio darse. Bien. Bueno, muchachos, mire, aquí les voy dejando unas inquietudes para que ustedes me las piensen. Ojo, el que pone la tarea espera una respuesta de esa tarea. O yo, doctor Moya, mire. Moya. Dice, hay muchas formas de calcular los cuantiles. De hecho, si usted busca la ayuda de R, de la función cuantil en R, dice que R tiene programado 9 formas distintas de calcular los benditos cuantiles. 9 formas distintas. Por ejemplo, yo enseño solo una de esas formas. Pero mire acá. Algunos textos implementan el siguiente algoritmo para calcular los cuantiles. Dice, calcular la posición mediante esta expresión. N más 1 por P sobre 100. Donde este P es
porcentaje. Por ejemplo, si no, el primer cuartil, esto sería 25. No, que no, que necesito el percentil 15, este sería 15. Entonces, mire, dice, ubique la posición, calcule la posición mediante esta fórmula. N más 1, este es el número de datos más 1 por P sobre 100. Y dice, y luego, dice, si LP, si este valor es un entero, el percentil buscado es el dato que está en la posición LP, el dato en la posición LP después de ordenar los datos. O sea, este X es el vector de datos y simplemente me pesco, si LP me da entero, yo me pesco el elemento que está en esa posición en el vector de datos después de ordenarlo. Listo. Dice, y si no es entero, entonces el percentil se calcula así, mire. El dato que está en la posición LP dice que este es de LP, dice, es la parte decimal de LP. O sea, como no es entero, debe tener una parte entera y una parte decimal. Bueno, esta parte aquí es la parte entera de LP. Y esto de acá es la parte decimal de LP. Claro, como no es entero, tiene una parte entera, una parte decimal. Entonces, mire que aquí lo que se hace es buscar el elemento que corresponde a la parte entera de LP más 1, o sea, el que le sigue a donde da LP y el que está justamente en LP. Y se multiplica por la parte decimal. Vamos como a ilustrarlo, a ver si lo podemos ilustrar con un ejemplito, ese algoritmo. Por ejemplo, si tengo, vamos a poner que tengo 50 datos. Tengo 50 datos. Y me mandan a buscar, voy a ingresar aquí. Tengo 50 datos, o sea, N es igual a 50. Y me mandan a buscar el percentil 18. Vamos a ver cómo sería la cuenta aquí. Hay que multiplicar 50 ¿en cuál libro? Dice 50 más 1, N es 50. Entonces, 50 más 1. Dice, si me mandan a calcular percentil 18, entonces, digamos aquí por 18 sobre 100. ¿Cuánto da eso? Da 9.18. ¿Cierto? No es un entero. No es un entero. Entonces, ¿qué es lo que dice el algoritmo? Dice, mira, ordena los datos de menor a mayor y esta es la parte entera que es 9. Entonces dice, para calcular el percentil 18, ubícate el dato que está en la posición 9. Bien, eso es este. Ese es este dato. Y dice, a eso súmale la parte decimal, que es 0.18, multiplicado por la diferencia entre el que está en la posición 10 menos el que está en la posición 9. O sea que aquí tendríamos que hacer esta operación. El dato que está en la posición 9 más 0.18 por el dato que está en la posición 10 menos el dato que está en la posición 9. Y de esa manera se calcularía ese percentil 18. Ojo. Oiga, la tarea. Aquí está resuelta, ¿no? Pero te voy a dejar otra. Aquí es para que vea que el profe sí sabe lo que está poniendo como tarea, ¿no? Para que no vaya a decir que no, que ese man pone unas tareas que ni él las sabe hacer. Bueno, aquí te doy la implementación de este algoritmo acá, pero ahora te voy a dar otro por acá. Te voy a dar uno para que me lo implementes. Mire acá, mire. ¿Cómo implemento este algoritmo? Mire, recupero la longitud lo voy a hacer con la tabla 1.1 de Montgomery. Recupero el número de datos, son 80 datos. Ahí está, mire, 80 datos. Por ejemplo, me mandan a calcular el percentil 25, pero usando este algoritmo, este. Vamos a ver, entonces
el percentil 25. Ahí está. Mire, aquí estoy calculando el LP. El LP es N+1 por P sobre 100. Bien. Ahí imprimo el LP. Me da 20.25. ¿Listo? Bien. Entonces ahora, mire, de una esta no se la había mostrado. ¿Cómo se ordena un arreglo de NumPy? ¿Cómo se ordena un arreglo de NumPy? Ahí está, mire así. Short, como shorty. No, mentira. Sort, no short, sino sort, de ordenar. Short, de shorty es con H. Bien, entonces mire, aquí ordeno el arreglo. En este caso se hace de menor a mayor, ¿no? Y aquí lo tengo ordenado, vea. Ahí creo, lo imprimo. Mire, ahí está el arreglo ordenado. Bien, el arreglo ordenado. Ahora, indexo. Mire, estoy indexando, estoy recuperando. Mire acá. Bueno, mire, aquí hay otra cosa que se me había olvidado. Esto, ¿cómo les presento esta operación? Que es la operación que te regresa la parte entera. De un número. Sí, la parte entera del número. Vamos a ver una cosa. Voy a imprimir este señor. O sea, aquí lo estoy imprimiendo. No. Mira, dividiendo por 100. Sí, ya. Estoy dividiendo esto por 100, pero no con la división usual, sino con la división esta con doble barra de división. Te regresa es la parte entera de la división. O sea, este LP, mire, este LP te da 20.25. Al hacer la división usual de N+1 por P sobre 100, te da este LP que es 20.25. Bien. ¿Cómo consigo este 20? ¿Cómo consigo este 20? Haciendo la división y que sea la parte, que me regrese la parte entera de la división. Entonces aquí lo hago con esta doble backslash. Mire. P, yo no lo imprimo, voy a imprimirlo para que usted lo vea que efectivamente ahí se recupera el 20. Mire, ahí está, 20. Bueno, entonces la parte decimal se recupera tomando la parte entera y, tomando la división usual, es 20.25 y restándole la parte entera. O sea, 20.25 menos la parte entera, que es 20, te da el 0.25. ¿Sí? La parte decimal de LP. Ahí está, bien. Ahí está recuperado. Listo, ya tengo lo que necesito, muchachos. Mire, tengo. Mire aquí, en la tabla ordenada, mire, indexación, y está la parte entera de LP -1. Recuerde, ¿por qué el -1? Porque recuerde que esto se indexa desde 0. Cuidado con eso. ¿Sí? Cuidado con eso. Listo. Más, o sea, aquí ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo esto de aquí, esta parte. Ahí está. Más la parte decimal de LP multiplicado por, mire, el que está en la posición +1 y el que está en la posición anterior. Sí, o sea, ahí estoy implementando esto de aquí.
cuidado con los índices. Ahí es donde uno empieza a ver que se le empieza a enredar la cosa cuando, o sea, si uno no recuerda que la indexación acá es desde cero, o sea, que el índice del primero es cero, entonces tiene dificultades con eso y se le hace complicado uno poder programar eso por esa situación, ¿no? Que uno le queda como, o sea, uno le da duro eso al principio, ¿no? Al principio eso le da duro. Efectivamente, mire. Entonces, nótese que aquí estoy implementando esta fórmula que está acá. Bien, este sería el percentil usando ese algoritmo. Da 143.5. ¿Cuánto nos dio con el algoritmo de NumPy? Mire que el percentil 25 da 144.5. Este es el mínimo, este es el percentil 25. Nótese que no da lo mismo. Es decir, que NumPy aquí está usando otro algoritmo. No es este. No es este. Esto, mire este. Este es el que explica el libro de Montgomery. Mire, se lo explico para que usted me haga el favor de implementarlo usando NumPy y lo de los arreglos de NumPy para familiarizarse con el lenguaje. Mire, dice, para calcular el percentil 100 por K% con K un valor entre 0 y 1, se procede de la siguiente forma. Ordene los datos de menor a mayor. Calcule N por K, donde N es el número de datos y K es ese valor que te da el percentil, pero está expresado entre 0 y 1. Dice, si N por K no es entero, aproxímelo al entero que sigue. Esa es la posición del percentil. Listo. Si no es entero, llévelo al entero que sigue y listo. Es que ese es el dato que está en esa posición en el vector, en el arreglo ordenado. Listo. Dice, si N por K es un entero, el percentil que estamos buscando se obtiene promediando las observaciones que ocupan los lugares N por K y N por K más 1. Bueno, ahí termina ese notebook y termina con esa tareita. Tarea. Implementarme ese algoritmo parecido a como yo implementé acá. Ya después, cuando estemos viendo funciones, nos creamos nuestra propia función que calcule los percentiles con ese algoritmo en particular. Sí. Podemos crearnos nuestra propia función. Y ahí tenemos el corazón del algoritmo, ya lo tenemos implementado. Es solamente llevarlo ya a una función que simplemente le entreguemos el vector de datos y el percentil que queramos y esa función nos regrese el percentil calculado usando este algoritmo. Y vamos a implementar este de acá, que es el que tiene Montgomery en el libro, que es el que R tiene como tipo 2. R tiene ese como tipo 2. Entonces, es el que usted va a implementar. Muchachos, vamos a un receso, vamos a tomar agüita, vamos a un receso de unos 20 minutos y nos vemos en 20 minutos para continuar. ¿Listo? Vamos a estirar las piernas, un poquito de agua, los que no han cenado, cenen y nos vemos en 20 minutos. ¿Listo? A darle al arroz frío, pues. el arroz con carne molida y era el poco de hormiga que tenía encima. Voy a parar la grabación y ya después grabamos la otra.